Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a una nueva ocasión a la Pregencia Clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy para dar continuidad al contenido programático establecido en este primer Congreso Internacional de Urgencias, estaremos hablando sobre criterios y recomendaciones adoptadas al área de la atención primaria en urgencias durante el contexto actual por la pandemia por la COVID-19. No sin antes comenzar agradeciendo a los organizadores del evento por la invitación a estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con todos ustedes. Vamos a iniciar realizando un breve repaso de aspectos microbiológicos a tener en cuenta sobre el coronavirus o esta familia de virus, que si bien hoy en día se presenta muchísima información en relación al inicio de la pandemia, estos eran originalmente descritos en libros y textos de microbiología médica. Sin embargo, se desconocía en sí los efectos fisiopatológicos y la incidencia del mismo en el ser humano. Tenemos que tener en cuenta que el SARS-CoV-2 o el conocido, el común, el muy famoso y renombrado por todos coronavirus, consiste en una familia de virus de tipo RNA o ARN, es decir, de ácido ribonucleico, que presentan una envoltura y un tamaño que oscila entre 120 a 160 micras. Ahora bien, este va a presentar un genoma de tipo no segmentado de manera sencilla en sentido positivo, el cual es infectante. Sin embargo, dentro de las proteínas que se encuentran en su estructura viral, vamos a tener la proteína del nucleocápside fosforilada, vamos a tener también la glucoproteína de membrana, pero una estructura muy importante a tener en cuenta es la glucoproteína en espiga, la cual se va a encargar de esa unión y esa adherencia del virus a las células específicas, en este caso del ser humano, sobre todo las células epiteliales a predominio del sistema respiratorio, así como el sistema gastrointestinal. Ahora bien, en la presente imagen podemos ver una vista microscópica del SARS-CoV-2, el coronavirus, recordando que el ciclo de replicación del mismo va a tener lugar en el citoplasma de la célula infectada. Como tip de emergencia, tenemos que tener presente que los coronavirus muestran una gran frecuencia de mutación en cada ciclo de replicación por recombinación, que si bien no es un hecho muy frecuente en este tipo de virus, generalmente es una propiedad presentada en esta clase de familias, es decir, en los coronavirus. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ya que este hecho es el que contribuye a la aparición de nuevas cepas o nuevas variantes del virus, como hemos visto dentro de la distribución mundial la cepa brasileña, en estos momentos la cepa hindú, entre otras. En relación a su periodo de incubación, se estima que tiene una duración de 7 a 14 días. Sin embargo, hay autores que difieren y lo refieren con una duración de 5 a 8 o a 12 días. En relación a las manifestaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus, tenemos en cuenta que este va a ser el agente etiológico en sí del SARS o el síndrome agudo respiratorio severo, el cual cursa con tos que se describe como seca no productiva, disnea o insuficiencia respiratoria, fiebre o aumento de la temperatura corporal, cefalea, es decir, dolor de cabeza, así como odinofagia y dolor de garganta. Sin embargo, otras de sus manifestaciones clínicas son escalofríos, anosmia o pérdida del olfato, que también se ha visto relacionada con la pérdida del gusto, congestión nasal o rinorrea, dolores musculares, y también va a tener o puede presentar afecciones a nivel del sistema gastrointestinal que se van a ver reflejadas por la manifestación de diarrea, náuseas y vómitos, así como malestar general. Dentro de los signos de advertencia a tener en cuenta, secundarios a la infección por la COVID-19, tenemos la disnea progresiva de tipo moderado a severo, aquellos pacientes que presenten dolor opresivo precordial, es decir, en la región torácica, aquellos pacientes que de repente presenten un estado mental alterado o disminución del estado de la conciencia o se encuentren confundidos, aquellos pacientes que presenten cianosis o aquellos que presenten una saturación de oxígeno debajo o menor o igual a 90%.
Ahora bien, dentro de los factores de riesgo a tener en cuenta que son mayor propensos ante la infección por la COVID-19, tenemos aquellos pacientes que presenten antecedentes de enfermedades cardiovasculares, tales como infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular, trombosis vascular periférica, tromboembolismo pulmonar, entre otros, o en contraparte, enfermedades pulmonares tales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y según ciertos autores y recientes investigaciones podrían incluirse también afecciones tales como el asma bronquial. Aquellos pacientes afectos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, bien sea de tipo 1 o de tipo 2, y aquellos pacientes que presenten una edad mayor a 65 años. En relación a la epidemiología, podemos observar el mapa actual a fecha de hoy de la presentación y el número de casos registrados e infecciones por COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que dentro de las cifras mundiales ante la infección por la COVID-19 tenemos un número total de contagios aproximado en 160 millones de pacientes a fecha de hoy. Se registra un número de muertes aproximada o estimada de 3.340.000 pacientes, pero un número muy importante que muchas veces no es reconocido como debería ser es el número de pacientes recuperados que a fecha de hoy se estima que sea de 140.790.000 pacientes. En relación al coronavirus en sí, tenemos que su tratamiento es un tema un poco controversial y polémico, ya que se han visto muchas guías y muchas actualizaciones. Las instituciones encargadas de orientar en sí al área y al personal de la salud muchas veces han reflejado una postura que luego han desmentido con avances e investigaciones científicas. Recordemos que es una situación que desde hace mucho tiempo no se había vivido. En lo personal, yo nunca imaginé vivir o presenciar una pandemia más allá de lo que uno leía en los libros, por lo cual la información está en constante evolución y crecimiento a la par de las investigaciones científicas que vayan apareciendo a la fecha. Entonces podemos determinar que lo mejor va a ser establecer un tratamiento que sea de carácter sintomático y de soporte acorde a la situación clínica presentada por el paciente, así como el criterio del médico tratante, ya que si bien hay pacientes que se infectan y cursan de manera asintomática, hay otros que se infectan y realmente la progresión de la enfermedad es muy acelerada y el pronóstico tiende a ser bastante variable. A fecha de hoy, contamos con varias vacunas disponibles que han sido reconocidas y aprobadas por la FDA, por la OMS, entre otras organizaciones de interés. Sin embargo, en los Estados Unidos de América, tres son las reconocidas, a saber, la perteneciente del laboratorio Pfizer and BioNTech, la cual es una vacuna de tipo ARN mensajero que consta de 2 dosis y presenta una efectividad del 95%. Tenemos también la vacuna del laboratorio Moderna, la cual es una vacuna de tipo ARN mensajero, también es administrada tras 2 dosis y presenta una efectividad del 94.1%. Y por último, pero no menos importante, la vacuna de Johnson Johnson, que es una vacuna de tipo vector viral, la cual solamente presenta una dosis o es necesaria una sola dosis para su administración y presenta una efectividad del 63.3, del 66, disculpen, .3%. Recordemos que en cuanto a la administración de la vacuna Pfizer, deben transcurrir al menos 21 días entre la administración de ambas dosis, a diferencia de la vacuna Moderna, la cual debe transcurrir un periodo de 28 días entre la colocación de ambas dosis. Ahora bien, esto es una información muy general en relación al tratamiento, las vacunas, las manifestaciones clínicas y demás información o aspectos a tener en cuenta en relación a la infección por la COVID-19. Pueden consultar las páginas de la OMS, de los CDC, es decir, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde hay muchísima información que día a día se encuentra evolucionando y actualizándose en relación a la enfermedad por la COVID-19. Ahora bien, ya entrando un poco en materia, antes de comenzar a hablar en sí, cómo se ha visto afectada la atención primaria en urgencias por el contexto COVID-19, tenemos que tener en cuenta dos términos básicos que muchas veces las personas lo toman como sinónimos y no es así. Es decir, tenemos que aprender a diferenciarlos, como lo son los conceptos de emergencia y urgencia. En este sentido, tenemos que una emergencia la podemos definir como esa situación clínica que atenta contra la vida y la integridad del paciente,
es decir, hay una amenaza, hay un peligro inminente, por lo cual se requiere de atención médica especializada de forma inmediata. Son motivos de emergencia una parada cardiopulmonar o una parada cardiorrespiratoria, un dolor precordial o aquella sintomatología, es decir, aquella clínica de infarto agudo al miocardio, que como bien sabemos puede cursar con dolor opresivo retroesternal, con irradiación a miembro superior izquierdo, a región mandibular, inclusive a epigastrio, entre otras manifestaciones, clínica de enfermedad cerebrovascular, que la podemos evaluar rápidamente con la escala de Cincinnati, en la cual vamos a tener la disminución de la fuerza en un miembro superior, desviación de la comisura labial, así como alteraciones en el habla que presente el paciente. Dolor abdominal, el cual puede ser considerado tanto un motivo de emergencia como un motivo de urgencia, que puede ser de tipo médico o quirúrgico. Pérdida del estado de conciencia, que el paciente presente un síncope, una convulsión claramente, intento de suicidio, politraumatismos, fracturas que bien sean abiertas o cerradas, cuadros clínicos por intoxicación, sobredosis y envenenamiento, así como hemorragias. En contraparte, tenemos que la urgencia la vamos a definir como esa situación clínica que, si bien compromete la integridad del paciente, no hay una amenaza o un peligro inmediato que atente contra su vida. Por lo tanto, si bien requiere de atención médica especializada, esta puede variar en un tiempo que puede ir de minutos hasta 4 horas, según refieren diversos autores. Son motivos de urgencia. Ahora bien, dentro de los aspectos importantes en la hora o a la hora de acudir a la sala de urgencias, ante los motivos que veremos posteriormente, tenemos que vamos a tener una atención adecuada en el momento adecuado, ya que una urgencia es una situación que se puede convertir en una emergencia. Entonces, otra de las ventajas que nos ofrece el hecho de acudir a tiempo a la sala de urgencias es que podemos tener o disfrutar, si bien lo podríamos referir así, en tiempos de espera más cortos, en contraparte al hecho de acudir con un motivo de urgencia a una sala de emergencias, ya que se le va a dar prioridad a aquellas personas que evidentemente presenten una emergencia. Ahora bien, como les dije anteriormente, son motivos de urgencia: tos, fiebre, diarrea, esguinces, náuseas y vómitos, quemaduras, que si bien las quemaduras generalmente de tercer grado tienden a ser consideradas emergencias, dolor de oído, dolor de garganta, reacciones alérgicas e infecciones del tracto urinario. Entonces, ¿cuáles son las similitudes o las semejanzas y las diferencias presentadas entre una emergencia y una urgencia? Las vamos a ver a continuación. Dentro de las similitudes o las semejanzas, podemos ver que ambas son situaciones clínicas que comprometen la integridad del paciente. Sin embargo, recordemos que mientras que la emergencia atenta inmediatamente contra la vida del paciente, la urgencia no. Entonces, por ende, los tiempos de respuesta pueden ser variables entre sí. Dentro de la segunda semejanza podemos ver de que ambas requieren de atención médica especializada. Y por último, pero no menos importante, ambas son situaciones inesperadas e impredecibles. Es decir, nosotros no podemos saber o no podemos constatar cuándo una emergencia o cuándo una urgencia se va a presentar. Si bien podemos tener como que esa prevención de accidentes y de riesgo, simplemente tenemos que tomar en cuenta de que una emergencia, así como una urgencia, son situaciones inesperadas que muchas veces se escapan de nuestras manos, y es algo que tenemos que reconocer. En relación a sus diferencias, tenemos que la emergencia es una situación clínica que atenta contra la vida del paciente de forma inmediata, y por ende su atención debe ser también de forma inmediata. Dentro de la segunda diferencia podemos ver de que los tiempos de atención varían de acuerdo a la situación presentada. Como dijimos anteriormente, mientras que la atención en la emergencia tiende a ser de forma inmediata, en la urgencia bien puede variar de una atención inmediata hasta una atención que pueda prolongarse 4 horas aproximadamente. Y por último, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la situación clínica que se presente, la solicitud de ayuda varía de acuerdo a la situación, valga la redundancia, que se esté presentando. Generalmente se estima que en una situación de emergencia la solicitud de ayuda proviene de un tercero, es decir, es un tercero el cual realiza la activación del sistema de emergencia o requiere y pide ayuda, mientras que en la urgencia tiende a ser el mismo paciente el cual refiere que tiene una determinada afección o que algo no está bien consigo mismo y pide ayuda.
Otro concepto a tener en cuenta es el triaje, el cual lo podemos definir según el ATLS como ese sistema de clasificación de los pacientes en función de la disponibilidad de los recursos para el tratamiento y el abordaje de los mismos. Esto se va a basar en primera instancia en las prioridades ABC, que como bien sabemos, el ABC del trauma, vía aérea, respiración y circulación, es decir, el estado general en sí de según el ABC del trauma que presente el paciente. En segunda instancia, el estado clínico actual presentado por el paciente. En tercera instancia, la gravedad de la lesión que se presente. Y por último, pero no menos importante, la capacidad de sobrevivencia que presente el paciente. Tenemos que tener en cuenta que el triaje es un sistema de clasificación generalmente utilizado en el área de medicina de emergencias y en escenarios de saldos masivos de víctimas, donde el número de pacientes supera la capacidad tanto del personal del área de la salud como de las instalaciones. Es decir, es una situación que va más allá de lo que se espera o de la capacidad de respuesta que tiene tanto la institución, es decir, el centro asistencial, pero también el personal que forma parte del mismo, lo cual es una situación bastante frecuente que se ha observado durante la pandemia. Ahora bien, tenemos entonces que el triaje figura o tuvo sus orígenes en Francia a finales del siglo XVIII por el médico cirujano militar Dominique Jean Larrey, jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón I Bonaparte, quien lo utilizó como un sistema de clasificación en los heridos de batalla. Como tip de emergencia tenemos que recordar que aquellos pacientes que tengan la mayor capacidad de sobrevivencia, pero que a su vez requieran de un menor gasto de tiempo, equipamiento, suministros y personal, tienden a ser los atendidos en primera instancia o los atendidos primero, ya que generalmente como que se atienden y luego podemos pasar a atender a otro paciente. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que el triaje implementado en situaciones extrahospitalarias donde nos podemos encontrar en un escenario con un saldo masivo de víctimas es diferente a aquel realizado en la sala de urgencias o en la sala de emergencias. Cuando nos encontramos en un escenario de saldo masivo de víctimas, tenemos la realización del triaje por medio de etiquetas, donde la etiqueta blanca corresponde a un paciente pues, que ya falleció, la etiqueta negra generalmente, dependiendo del sistema, ¿ok?, de comando que haya sido instalado, la etiqueta negra puede corresponder bien tanto a pacientes fallecidos o a aquel paciente que se encuentra en una situación agónica y que presenta capacidades nulas de supervivencia, la etiqueta roja de aquel paciente que requiere de atención inmediata, la etiqueta amarilla de aquel paciente que presenta un riesgo vital y requiere de atención lo más pronto posible, y aquella etiqueta verde que es destinada para aquellos pacientes que puedan deambular por su cuenta y se encuentren en un estado clínico más o menos estable. Sin embargo, en la sala de urgencias vamos a tener que el triaje va a estar determinado por 5 niveles de gravedad, siendo estos, en primer lugar, el paciente que se encuentra en un nivel rojo, que es aquel que requiere de atención médica inmediata, como por ejemplo aquel paciente que presente una parada cardiopulmonar o cardiorrespiratoria. En segundo lugar, tenemos el paciente naranja, el cual requiere de atención también a la brevedad posible. Sin embargo, la atención médica puede demorarse aproximadamente hasta 10 minutos. En tercer lugar, aquel paciente amarillo, que es un paciente urgente con posible riesgo vital, por lo cual la atención puede ser desde un momento inmediato hasta demorarse aproximadamente 60 minutos o una hora. En número 4 tenemos el paciente verde, que es aquel paciente en el cual su atención o su tiempo de espera puede demorarse hasta 2 horas. Y por último, pero no menos importante, tenemos los pacientes catalogados como azules, dentro de los cuales su atención puede demorarse hasta 4 horas. Entonces, esto es muy importante conocerlos, no solamente nosotros como estudiantes del área de la salud o profesionales, sino hay que crear como que una conciencia en la sociedad como tal, ya que muchas veces las personas creen que la atención en las salas de emergencia o de urgencia tiende a ser por orden de llegada, pero resulta que no es así. Resulta es que si se implementa un correcto sistema de triaje, la atención tiende a ser debido a niveles de gravedad. Es decir, yo puedo tener un paciente que acudió a la sala de urgencias ya que presenta malestar general, cefalea y tos, una clínica bastante inespecífica y que por protocolo debe ser tratado como un paciente sospechoso por COVID-19, que llegó, por ejemplo, hace 10 minutos,
10 minutos pasado el ingreso de este paciente, llega un paciente que bien haya sido víctima de una herida por proyectil de tipo arma de fuego o un paciente que presente una parada cardiorrespiratoria, claramente ¿quién va a tener la prioridad? El paciente que, si bien llegó después, por el nivel de gravedad que presenta, su atención debe ser realizada primero. Ahora bien, clásicamente nosotros podemos distribuir la sala de emergencia con un servicio de medicina interna, un servicio de cirugía general, traumatología y ortopedia, ginecología y obstetricia y psiquiatría, los cuales, dependiendo de la situación presentada por los pacientes, se pueden hacer las interconsultas a los demás servicios especializados. Sin embargo, recordemos que el 11 de marzo del 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud un estado de pandemia que tuvo su epicentro en la ciudad de Wuhan, en China, y parafraseando las palabras del doctor Daniel McKinney, tenemos que en esta situación nos vemos en una situación donde no hay más cirujanos, ni urólogos, ni ortopedistas, es decir, no hay más especialistas. Solo somos médicos que de repente nos convertimos en parte de un único equipo que se va enfrentando a este tsunami que nos ha abrumado. ¿En qué se quiere traducir esto? Que la sala de emergencias puede cambiar su distribución acorde al contexto actual por la COVID-19, en donde los médicos generales van a asumir responsabilidades generales para el manejo de la pandemia y pueden representar la primera línea asistencial al momento de abordar una situación así, a diferencia de los médicos especialistas quienes adquieren responsabilidades específicas durante la pandemia, pero van a continuar con el manejo de los pacientes que requieran de sus servicios especializados, tanto contagiados o no, a fin de, en primer lugar, mantener la atención de calidad de los pacientes, en segundo lugar, disminuir el riesgo de exposición del personal médico, así como de los pacientes, y, en tercer lugar, evitar la sobrecarga del sistema de salud con gastos innecesarios. En este sentido, podemos ver que la práctica clínica durante el contexto por la COVID-19 se ha orientado a, en primera instancia, proteger la integridad y bioseguridad del personal médico. Muchas veces puede sonar egoísta, pero recordemos que más aún ante una situación pandémica, primero yo, segundo yo y tercer yo, ya que yo me tengo que encontrar bien para poder así ayudar a los demás. En segundo lugar, tenemos que proteger y preservar la fuerza de trabajo del equipo quirúrgico, garantizar la protección y la atención de calidad de los pacientes, independientemente si se encuentran contagiados o no por la COVID-19. Tenemos que brindar una atención guiada acorde al contexto clínico presentado por el paciente, priorizar los recursos y el uso de aquel equipamiento y insumos pertenecientes al sistema de salud en sí, por lo cual se recomienda que los servicios de emergencia en base a estas premisas vuelvan a ser organizados acorde a los diferentes contextos o escenarios que se puedan presentar, a saber, en primer lugar, las salas de urgencia, las cirugías, las áreas de hospitalización, pero por último y no menos importante, las áreas de atención en consulta externa. En relación a los equipos de protección personal, sabemos que estos tienen la finalidad de, en primer lugar, garantizar la bioseguridad del personal de la salud. De nueva cuenta, para protegernos nosotros mismos, para poder así estar en capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. En segundo lugar, es importante hacer un uso apropiado del equipo de protección personal acorde a cada escenario, tanto en el ámbito intrahospitalario como en el ámbito extrahospitalario. Si bien es sabido que durante la pandemia tenemos que utilizar la mascarilla, hay personas que la utilizan de manera inapropiada, entonces no se está logrando el objetivo en sí o el primer objetivo, la primera finalidad de estos EPP, los cuales son garantizar la bioseguridad no solamente del personal de la salud, sino de la persona, de la comunidad y la sociedad en sí. En tercer lugar, estos nos van a permitir minimizar los riesgos tanto de exposición como de contagio por la COVID-19 y a modo de recomendación, tenemos que seguir los protocolos existentes y establecidos acorde a cada entidad institucional y estatal del área de la salud, bien sea a nivel internacional, continental o inclusive nacional, que como bien sabemos, estos se encuentran también en constante actualización.
Dentro de los equipos de protección personal podemos tener los overall o los sobre todos, que muchas veces pueden ser acompañados de las batas de cirujano, las mascarillas, que bien pueden ser las NK o las KN95 o las mascarillas quirúrgicas desechables, los lentes de seguridad, los guantes, que a su vez también pueden ser los descartables, los de práctica, los de nitrilo o los guantes estériles. Y por último, pero no menos importante, es el face shield. En relación al uso de los equipos de protección personal, como bien les mencioné, estos van a variar acorde al escenario en que nos encontremos, tanto a nivel intrahospitalario como extrahospitalario. Sin embargo, dentro de otros equipos de protección personal, también podemos encontrar los cubrebocas y el gorro quirúrgico. Ahora bien, la atención en urgencia durante la pandemia se ha visto un poco cambiada o ha presenciado varios hechos, los cuales han hecho que los servicios en sí se enfrenten a un gran número de pacientes, lo cual prácticamente provocó y hoy en día sigue provocando en diversos países, como podemos observar, un colapso de su capacidad de respuesta institucional, por lo cual se recomienda establecer un protocolo de comunicación interinstitucional, es decir, entre centro asistencial con centro asistencial, pero también instituciones estatales del área de la salud. Como recomendaciones generales para la atención primaria en la sala de emergencias o en la sala de urgencias durante el contexto actual por la COVID-19, tenemos en primer lugar que implementar en todo momento el correcto uso del equipo de protección personal recomendado que vimos anteriormente. En segundo lugar, implementar un sistema de triaje tanto general como especializado, es decir, de los pacientes totales que llegan o ingresan a la sala de urgencias o de emergencias, así como aquellos que vayan a requerir los servicios específicos de un servicio especializado como tal. En tercer lugar, tenemos que evitar las valoraciones y las atenciones innecesarias, lo cual conlleva a ciertos conflictos o problemas éticos, ya que muchas veces los centros asistenciales durante la pandemia se han visto cerrados, por así decirlo, a brindar atención y ayuda a personas que quizás lo requieren, pero que sus motivos de consulta no son tan importantes, eso sí, reconociendo y respetando la importancia del estado de salud de todas las personas frente a un momento pandémico en sí. Es decir, por lo menos en mi región, el Hospital Centinela, hubo un momento, un periodo de tiempo donde única y exclusivamente se dedicó a tratar pacientes COVID positivos y los demás pacientes que requerían o que ingresaban con motivos de consultas necesarios frente a un servicio específico en sí, eran referidos a otras instituciones y es allí donde radica la importancia de establecer un protocolo de comunicación interinstitucional para que en este caso la organización o la institución Centinela tenga o sepa a qué instituciones puede referir e enviar y derivar a los pacientes que ingresen a sus servicios. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta que los pacientes deben ser valorados por el especialista más experimentado a la hora de la toma de decisiones inmediatas y rápidas. Si bien sabemos, la experiencia es un fundamento muy importante a la hora de valorar un paciente. Y, por ejemplo, nosotros como estudiantes no tenemos la misma experiencia que tiene un especialista en sí, el cual puede brindar y puede llegar a tomar una decisión un poco más pronta, a diferencia de nosotros que quizás no tenemos esa misma experiencia o experticia a la hora de evaluar a un paciente. En quinto lugar, se recomienda utilizar un espacio destinado para la atención de los pacientes COVID-19 y hacer, en este caso, un triaje de aquellos pacientes que no sean COVID-19, tenerlos en un lugar aparte para así disminuir los riesgos de infección y contagio. Tenemos que tener en cuenta que idealmente este espacio en sí debería estar separado del área de atención de los pacientes COVID-19, por lo cual se puede instaurar un espacio que sea denominado como clínica de atención en cirugía general, traumatología y ortopedia, medicina interna, entre otros servicios. Se recomienda también adecuar un área especializada para la realización de procedimientos menores y ambulatorios, tales como las limpiezas de heridas, realización o toma de puntos y suturas, entre otros. A su vez, tenemos que instaurar un protocolo de identificación de aquellas lesiones que no requieran seguimiento, es decir, es una lesión que atiendo, pero este paciente no requiere seguimiento, entonces cuando le doy de alta, ya sé que es un paciente que probablemente no tenga necesidad de volver al servicio asistencial.
pero a su vez, en contraparte, se debe de instaurar un protocolo de identificación para aquellos pacientes que requieran un ingreso inmediato, bien sea que sean contagiados o que sean pacientes COVID positivos o que presenten cualquier otra patología, pero que en base a su situación clínica actual requieran de un ingreso inmediato, tanto en la sala de urgencias como en el área de hospitalización, cirugía, entre otro escenario hospitalario. Tenemos que tener en cuenta que se debe continuar el manejo integral de aquellos pacientes politraumatizados y aquellos que presenten lesiones complejas a fin de garantizar una atención de calidad en estos pacientes. Y por último, pero no menos importante, tenemos que tener en cuenta que la determinación de una conducta quirúrgica debe ser realizada por un especialista experimentado, que si bien es una decisión que puede tomar él personalmente, también la puede realizar consultando con los demás especialistas pertenecientes a su servicio, pero a través de una videoconferencia, es decir, es lo que se recomienda hoy en día. Todo esto a fin de, en primera instancia, optimizar el tiempo de atención del paciente, así como optimizar el periodo de manejo quirúrgico, es decir, el periodo transoperatorio, y por último, pero no menos importante, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria del paciente, tanto durante el acto quirúrgico como tras la realización del mismo. La cirugía, tenemos que tener en cuenta que durante un contexto pandémico, sobre todo en este momento por la COVID-19, tenemos que tener en cuenta que cualquier intervención quirúrgica consiste en un procedimiento de alto riesgo de contaminación, bien sea por la producción de materiales en forma de aerosoles, que tiende a ser como que la vía de transmisión más fácil de la COVID-19, y gotas de fluidos y líquidos biológicos, por lo que solo se deben realizar aquellas intervenciones consideradas emergentes y suspender de forma temporal aquellas cirugías electivas, a fin de evitar el riesgo de contagio del personal de la salud, evitar la diseminación y propagación de la enfermedad, evitar el contagio, disculpen, nosocomial, pero así también esto es algo que nos va a permitir disponer de un mayor número de camas, no solamente de cirugía, sino también de hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos. Y por último, pero no menos importante, esto, o como que la suspensión temporal de las cirugías electivas, también nos va a permitir preservar recursos valiosos del sistema de salud. Ahora bien, ¿qué relación guarda la cirugía con la COVID-19? Tenemos que tener en cuenta que la cirugía puede representar un hecho que vaya a exacerbar la progresión de la enfermedad en pacientes que puedan cursar de forma asintomática o sintomáticos, elevando así la tasa de mortalidad y compromiso general al estado de clínico, al estado, la situación clínica en sí que presente el paciente. Y a su vez, tenemos que tener en cuenta que la cirugía implica un compromiso inmediato de la función inmune e induce a una respuesta sistémica inflamatoria temprana que también es secundaria en sí al padecimiento de la infección por la COVID-19. En este sentido, se debe informar al paciente, además de los riesgos inherentes a la intervención quirúrgica, así como la patología que presenta, el riesgo de contagio nosocomial por COVID-19, lo cual debe quedar establecido en un consentimiento informado. También, como bien les dije anteriormente, deben de posponerse toda intervención y cirugía electiva en pacientes ancianos y o en aquellos que presenten comorbilidades. A su vez, se deben de excluir la infección por COVID-19 previo a la cirugía mediante un tamizaje sintomatológico, es decir, evaluar que el paciente no presente tos, no presente fiebre, cefalea, odinofagia, rinorrea, entre otras manifestaciones clínicas que estudiamos anteriormente, así como hacer un descarte bien sea por una prueba PCR para SARS-CoV-2, entre otras pruebas diagnósticas que me permitan, valga la redundancia, establecer el diagnóstico de infección por COVID-19. Y por último, pero no menos importante, se debe practicar un examen físico completo que incluya la valoración de los signos vitales, y ante cualquier alteración de los signos vitales se debe suspender la cirugía y derivar al paciente al especialista que sea necesario para el abordaje y tratamiento del mismo. Ahora bien, si es una situación emergente y el paciente requiere de la realización de una cirugía, ¿cuáles son las medidas a tomar en cuenta en quirófano? Tenemos que cumplir con las correctas medidas de asepsia y antisepsia. Esto es un postulado que no varía dependiendo si nos encontramos en una situación pandémica o no. Como bien sabemos, antes de entrar a quirófano, debemos de cumplir correctamente, tanto para el paciente como nosotros como personal, cumplir con las correctas medidas de asepsia y antisepsia.
A su vez, tenemos que realizar una cuidadosa limpieza de la sangre, así como los fluidos biológicos en los sitios de abordaje para evitar la contaminación y posible diseminación, bien sea de la COVID-19, en caso tal de que el paciente sea COVID-19 positivo o cualquier otro agente patógeno. Esto es a fin de prevenir. También tenemos que disminuir el tiempo quirúrgico a medida de lo posible, razón por la cual se recomienda que las intervenciones quirúrgicas sean realizadas por los especialistas más experimentados. Tenemos también que tener un extremo cuidado para evitar daños penetrantes a los equipos de protección personal, tales como los guantes, las batas, entre otros. Y por último, pero no menos importante, se recomienda utilizar a medida de lo posible suturas absorbibles para evitar la vuelta a la asistencia hospitalaria para el retiro de los puntos del paciente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también que la pandemia ha dado lugar a la difícil tarea de priorizar la asistencia sanitaria, es decir, decidir qué paciente atiendo, qué paciente no atiendo, a qué paciente lo conecto a la ventilación mecánica, qué paciente lastimosamente no puede contar con ello. Y esto ha dado lugar a conflictos y problemas éticos. Entonces, la planificación de decisiones anticipadas, conocidas como PDA, es una herramienta que va a ayudar a los profesionales en el área de la salud a la hora de la toma de decisiones para garantizar así una atención sanitaria individualizada al paciente que sea de calidad a medida de lo posible. Porque como bien sabemos, a nivel mundial, si bien a fecha de hoy, dichos eventos se han visto reducidos significativamente. Llegó un punto de quiebre o un punto de colapso donde era tal el número de pacientes que un mismo médico o un mismo enfermero podía atender a 50 o más pacientes y eso es una carga laboral extrema que me va a conllevar también alteraciones psicológicas, como veremos posteriormente, pero también me va a conllevar a conflictos éticos, así como morales, que pueden comprometer la integridad de uno como personal en el área de la salud. Entonces, nosotros tenemos que contar con esas herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones anticipadas en la sala de urgencias, ya que como bien sabemos, la sala de emergencias y urgencias es un sitio hospitalario donde el tiempo es vital. Para realizar una buena PDA tenemos que tener en consideración, uno, tener el conocimiento de los objetivos y las preferencias en relación a los cuidados y tratamientos por parte del paciente. Dos, tenemos que compartir los deseos y la voluntad del paciente con los familiares a medida de lo posible, ya que también llegó un momento donde simplemente el paciente ingresaba y los familiares no tenían como que información en sí del estado actual del paciente, pero era prácticamente porque era imposible ante semejante número de pacientes. Si nos ponemos a ver en retrospectiva, ha sido una situación bastante difícil, pero que se ha ido aprendiendo con ensayo y error a cómo abordarlo más fácilmente y hoy en día contamos con muchas herramientas y nueva información que en su momento al inicio de la pandemia no teníamos. Entonces es muy importante realizar esta parte a medida de, como les dije anteriormente, que se puede hacer para que los familiares mal que bien se sientan involucrados o se sientan que forman parte del proceso en relación a la evolución clínica de su familiar, ya que si bien es una situación difícil el hecho de estar hospitalizado, más aún frente a una situación pandémica, para los familiares también tiende a ser una situación bastante delicada. Y por último, pero no menos importante, tenemos que respetar y cumplir a medida de lo posible nuevamente los valores y deseos, así como la voluntad del paciente. Dentro de los problemas éticos que han surgido en la atención primaria, tenemos que tener en cuenta que todas las emergencias de salud pública, como la originada por la pandemia por la COVID-19, originan a limitaciones de recursos que impiden salvar vidas. Es decir, no tengo los suficientes recursos, no tengo el suficiente personal para atender la cantidad de pacientes que tengo y claramente no los voy a poder ayudar a todos, no los voy a poder salvar a todos. Y esto conlleva, como les mencioné anteriormente, a problemas éticos, así como problemas morales, sobre todo en los centros asistenciales de atención primaria, ya que representan como que la primera línea en sí para el abordaje de este problema, lo cual puede originar tensiones en la atención sanitaria centrada en el paciente, lo cual conlleva a su vez a problemas organizativos, asistenciales y éticos, tales como la cancelación de actividades programadas, lo que hablamos anteriormente en relación a suspender temporalmente las cirugías electivas, así como los programas sanitarios de seguimientos de una patología específica en sí.
también puede conllevar al olvido en la atención de los pacientes ancianos y de los enfermos crónicos. Puede conllevar al desabastecimiento del EPP. Se ha visto mucho de que de repente hay personal que utilizan un mismo par de guantes o una misma mascarilla durante todas las horas de turno y esto no debe ser así, ya que estos van perdiendo su eficiencia y su eficacia, así como de las pruebas diagnósticas, lo cual me va a impedir realizar un diagnóstico certero en sí de la infección por la COVID-19, escasa atención asistencial y domiciliaria. Vamos a tener ciertos obstáculos también relacionados a la telemedicina. Pero, ¿qué es la telemedicina? Esta consiste en la prestación de asistencia médica por parte de los profesionales del área de la salud por medio de las tecnologías de información y comunicación, es decir, por medio de las TIC, cuando la distancia se convierte en un factor crítico y limitante entre la relación médico-paciente, a fin de proporcionar la atención médica asistencial al paciente, prevenir lesiones y enfermedades, así como educar al mismo y a su entorno familiar. Dentro de los aspectos éticos a evaluar en la telemedicina, en primer lugar tenemos la relación médico-paciente. Como bien sabemos, en el área de atención primaria, la evolución o la evaluación del paciente no tiende a ser solamente clínica, sino vista desde un punto biopsicosocial. Es decir, nosotros tenemos que conocer al paciente, realizarle una buena anamnesis, una buena exploración física, y así se va creando poco a poco, se va cultivando esa relación médico-paciente en un clima de confianza, y la telemedicina puede presentar ciertos impedimentos o limitaciones a la hora de instaurar una relación médico-paciente ideal en sí. Tenemos que tener en cuenta que independientemente de la práctica telemédica, el paciente sigue conservando su autonomía y en las decisiones que sean pertinentes, estas deben quedar en concreto bajo el consentimiento informado. Es decir, independientemente de que nosotros no tengamos al paciente en la sala de emergencias o no tengamos al paciente en nuestro consultorio, igual el paciente sigue teniendo sus mismos deberes, así como sus mismos derechos, los cuales veremos a continuación. La calidad en la atención puede ser evaluada de forma subjetiva, ya que si bien se puede prestar una atención de calidad, la cual ha sido efectiva y lo hemos evidenciado durante estos tiempos, sabemos que quizás no es lo mismo o no es la misma atención que le podamos brindar a un paciente en el cual nos coloquemos en su lado derecho y le realicemos, como bien les mencioné, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, una buena historia clínica, indaguemos en la exploración física, evaluemos con tiempo, así como hagamos la solicitud en sí de los exámenes paraclínicos para la interpretación de los mismos. Entonces es algo realmente un poco subjetivo de que muchas veces puede ser una ventaja, pero en otras puede actuar como una desventaja. Tenemos que tener en cuenta también que hay una brecha digital existente, así como dificultades de acceso y conexión. Es decir, no todos los pacientes tienen las herramientas ni los recursos para poder gozar, podríamos decirlo así, de una asistencia telemédica de calidad. Por ejemplo, aquí en mi país, en Venezuela, realmente la conectividad muchas veces no es la mejor, entonces tiende a verse como que esa brecha o ese impedimento que mal que bien es un obstáculo en la atención que uno como sanitario le pueda brindar a los pacientes. Tenemos que tener en cuenta también, como bien les mencioné, en relación a la autonomía del paciente, que está en su derecho de tener un consentimiento informado para las decisiones pertinentes. Este mantiene su derecho a la intimidad, a la protección de datos y a la confidencialidad. Y por último, pero no menos importante, nosotros, o bueno, el personal médico en sí, nosotros como estudiantes, tenemos esa responsabilidad del sanitario en ciertas tomas de decisiones, pero también en la orientación terapéutica y fisiopatológica, así como la orientación clínica, de brindarle las mejores orientaciones posibles al paciente, independientemente de que lo hagamos de una manera virtual o presencial. Ya para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta por último, que la pandemia ha colocado a los profesionales de la salud, sobre todo aquellos encargados de la atención primaria, de las salas de emergencias, las salas de urgencias, aquellos pertenecientes al servicio de medicina interna y de la unidad de cuidados intensivos, bajo una enorme presión en el ámbito no solamente laboral, sino también físico, mental y emocional, al constituir la primera barrera en la línea asistencial en la pandemia por la COVID-19. Entonces,
nosotros estamos en la responsabilidad primero de conocer, pero también de identificar las siguientes señales de alarma para saber cuándo quizás uno de nosotros, es decir, uno de nuestros compañeros o inclusive nosotros mismos necesitamos de atención psicológica. En primer lugar, vemos de que nuestro compañero está realizando comentarios frecuentes sobre el estado de agotamiento físico, de cansancio, de que ya no puedo más, de que se ve abrumado ante la situación actual por la COVID-19. En segundo lugar, vemos que este toma una actitud reservada frente a la toma de decisiones y decisiones que anteriormente, es decir, en un contexto normal, en un contexto no pandémico, tomaba de buenas a primeras, hoy en día se reserva su actitud y prefiere que otros la tomen por él. En tercer lugar, necesidad constante de llamar a sus familiares y sus amigos, seguido de la búsqueda frecuente de actualizaciones, noticias, investigaciones sobre la enfermedad y el curso de la pandemia en sí. En quinto lugar, múltiples referencias a preocupaciones y problemas que ha dejado en casa, que lo desconcentran y que no le permiten cumplir con su deber de una manera adecuada en la sala de urgencias. Y por último, cambio en las relaciones interpersonales, no exclusivamente con los pacientes o con sus compañeros de trabajo, sino también con familiares y amigos. De nueva cuenta, estas son señales de alarma que hay que identificar porque ante la presentación de una o varias de ellas, quizás nuestros compañeros o incluso nosotros mismos estemos en un momento donde requerimos de atención psicológica general. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de alarma que me hacen referencia a una necesidad de atención psicológica especializada? En primer lugar, expresiones frecuentes de frustración ante el estado de emergencia, seguido de comportamientos adictivos. Vemos que hay un aumento en el consumo de café, de cigarrillos, de psicofármacos, entre otros hábitos psicosociales, así como bebidas energizantes. En tercer lugar, vemos que el sanitario comete acciones iatrogénicas en los pacientes a su cargo, acciones que claramente antes no cometía. En cuarto lugar, vemos que él presenta situaciones o hechos que me reflejan un estado de pérdida de control emocional, tales como manifestación de ansiedad, de estrés, de ira y de depresión, que tienden a ser como que las principales situaciones clínicas manifestadas en relación a la necesidad de atención psicológica durante el personal sanitario en la pandemia por la COVID-19, según lo que se ha evidenciado a la fecha. En quinto lugar, vemos que hay una búsqueda constante de los síntomas de la enfermedad por la COVID-19 que se acompaña con su miedo en sí a contagiarse y a morir. En sexto lugar, tenemos que hay una irritación frecuente debido a la supervisión constante de su trabajo. Como bien sabemos, si bien hay cierta autonomía por parte del sanitario para la toma de decisiones y abordaje de un paciente frente a esta situación pandémica, también la supervisión del trabajo y del área, tanto de emergencias como de urgencias, es frecuente y el hecho de que esto le irrite puede ser una señal de alarma de necesidad de atención psicológica especializada. Y por último, como les había mencionado, referencias constantes de su miedo a morir o contagiarse. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones de gestión en estados emocionales que nosotros, como personal del área de la salud, podemos realizar para ayudar a esta persona que evidentemente requiere de ayuda? En primer lugar, tenemos que propiciar el descanso y el sueño de calidad a medida de lo posible. Se pueden realizar o promover breaks de 5 a 7 minutos de duración y realizar un cambio de tareas una vez haya pasado un tiempo determinado para que así la persona pueda hacer como que actividades variadas y no embotarse ni física ni mentalmente ante un mismo hecho que debe realizar. En segundo lugar, podemos establecer una rutina de actividades en orden de creciente, es decir, de la actividad más sencilla a la actividad con un mayor grado de dificultad para que pueda realizarla progresivamente. En tercer lugar, tenemos que escuchar y comunicar, es decir, propiciar una descarga emocional, disculpen. Muchas veces ante esta situación pandémica, no solamente el personal del área de la salud, sino esto es como que un consejo que pueden tomar y extrapolar al resto, tanto de sus amigos, sus compañeros y sus familiares. Las personas se ven abrumadas, muchas veces no cuentan con las herramientas para darle frente a determinadas situaciones y muchas veces lo único que necesitan es que alguien les pregunte cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar. Recuerda que aquí estoy para ti. Y el hecho de que esa persona se abra y comparta contigo todas aquellas preocupaciones o todo lo que está sintiendo puede
reflejarse en un cambio significativo de su actitud y mejorar en relación a su estado emocional actual. En cuarto lugar, tenemos que hacer que esta persona identifique las causas de su estado emocional. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que conlleva más allá de la COVID-19? ¿Qué es lo que conlleva a que hoy en día se encuentre en ese estado emocional? Y a su vez, darle herramientas para que él mismo identifique los recursos que él cuenta o los recursos que él presenta para realizar un correcto mejoramiento de su estado emocional en sí. En quinto lugar, tenemos que insistirle a la persona en la capacidad que tiene y que presenta de la realización de sus tareas. Como bien vimos, muchas veces las personas tienden a tener una actitud reservada en relación a la toma de decisiones, nosotros no. Tenemos que darle esa seguridad, esa confianza de que tú eres una buena persona, eres un buen personal, has hecho lo mejor posible, has ayudado a muchas personas, tú puedes, sigue adelante. En sexto lugar, y ya para finalizar, tras la realización de todas estas actividades, nunca está de más solicitar la intervención especializada en salud mental, es decir, realizar o derivar a este paciente a una interconsulta, tanto con el servicio de psicología o, en caso de ser necesario, con el servicio de psiquiatría, para que le pueda brindar las herramientas necesarias para un correcto gestionamiento en sí de su estado emocional. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias por su atención, recordando la frase o la pregunta célebre del doctor Max Goodwin, un personaje ficticio de de la serie New Amsterdam, una serie médica. ¿Cómo puedo ayudar? Creo que es algo fundamental en la situación que nos encontramos el día de hoy, preguntar cómo se puede ayudar, pero a su vez tener esa disposición de ayudar a quienes más lo necesitan. Cuídense mucho, si está en sus posibilidades vacunarse, háganlo, ya que ese hecho, junto al cumplimiento correcto de las medidas preventivas, como bien sabemos, mantener la distancia física, el correcto lavado de manos, entre otros, es una de las salidas más factibles ante esta situación que nos encontramos hoy en día. Mis mejores deseos para ustedes y muchísimas gracias por su atención.